al Señor. Hay tiempos así donde podemos adorar al Señor con cánticos espontáneos, con cánticos de revelación. There are times like this where we can worship God with spontaneous worship, with worship that comes from our hearts, that reveals, that gives a revelation of who Jesus is. And as we were worshiping, mientras adorábamos, estaba pensando que la semana pasada estábamos disfrutando de una semana de pasión por Jesús. We were just being delighted and just worshiping God through a whole week of passion for Jesus. As we celebrated Passover, as we celebrated a Holy Week, mientras celebrábamos la Pascua y mientras celebrábamos un tiempo de adoración hermoso con el Señor. Pero pensaba en la semana después de la Pascua. Los discípulos anhelaban la presencia de su Señor, de su amado Jesús. You know, I thought about the week after that. His disciples were longing for His presence. They wanted to be with Him. Ellos deseaban estar con Jesús. Ellos deseaban que su Jesús, ese Jesús con el que caminaron por 3 años, ese Jesús con el que estuvieron, that Jesus which they were with for 3 years, that they heard of, that they sat with, that they ate with, that they had fellowship with, ese Jesús con el que tuvieron comunión, se había ido. Él ya no estaba con ellos porque había ascendido. He was not there with them anymore. But Jesus promised that a holy presence, that His Holy Spirit would come to be with His disciples. Él prometió, yo me tengo que ir de este lugar, pero vendrá el Espíritu Santo y estará con ustedes. Y yo pensaba, esta es la semana en que los discípulos le decían, queremos tu presencia, Jesús. This is the week where His disciples would long to be with Jesus. And He sent His Holy Spirit to be with them. And I feel like this is a week where God is going to come over your family, over you, and mark you as disciples of the presence of God. Y va a marcar, esta semana el Espíritu Santo va a marcar a esta generación de discípulos, porque somos los discípulos de este tiempo. We are the disciples of this time. And He's going to mark us with His presence and seal us the same way that He did with His disciples. De la misma forma en como Él selló a sus discípulos, te va a sellar a ti. Busca tiempos de intimidad con el Señor. Look for times of intimacy with the Lord. You know, there's no excuse anymore. We have time to seek our God. I know there's time for recipes, there's time for projects at home. But there must be time for the presence of God. Sé que hay tiempo para recetas y tiempos para proyectos, pero debe haber tiempo para el Señor también, para buscar su presencia. Así que te invito, esta semana, busca al Señor. No esperes un Facebook Live. Busca al Señor en tu tiempo de intimidad. Ten hambre y sed por su presencia, como lo hicieron sus discípulos. Seek for a time of His presence just the way His disciples did, just the way as His disciples wanted His presence. So search for that time so you can have His presence, not only through a Facebook Live, but in your bedroom, in your living room, wherever you might go, maybe in your garden or your patio, wherever it is that you may find Him, because He's there. Encuéntralo porque Él está ahí. Amén. 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 Aleluya. Amén. Y es que si no buscamos más de su presencia, and it's true, if we don't search for His presence, more of His presence, nos pasará lo mismo the same thing will happen que cuando íbamos al templo. Then what would happen when we would go to the temple? Todo se vuelve una rutina. Everything just becomes a routine. Y entonces en algún modo nos hemos vuelto templistas y no cristocéntricos. And so in a way we have become a building people, like people that go to the building, church people, but not presence people, Christ-centered people. Y entonces, en medio de todo esto, and so in the middle of all of this, tenemos que saber que el buscar a Dios, we need to know that searching for God, adorar a Dios, worshiping for God, es más que solo poner una canción en
en la radio o en It's- la tele it's- y que se escuche en la casa. It's more than just playing your favorite worship song on the radio, on the television, or just listening to it at home. Es poder adorar a Dios con nuestros corazones y con nuestras voces. It is to be able to worship God with our hearts and with our voices. Y hoy quisiera tocar un tema And today I would like to talk to you about a very good topic. que va con lo que acabamos de celebrar este domingo. And it has to do with what we just celebrated this Sunday. Este domingo celebrábamos This- una vez más This Sunday we got to celebrate one more time que Cristo ha resucitado. that Christ has Y resurrected. no solamente eso, And not sino just that. que también estamos ahora en el Cristo resucitado. But that we are now living in the resurrected Christ. El Jesús que una vez los discípulos conocieron según la carne, The Jesus that the disciples knew in the flesh. ya no lo conocían más según la carne, They did not know him in the flesh anymore. porque ahora era Cristo, un Cristo glorificado, Because now this was a glorified Christ. un Cristo que no había pasado por la muerte, This is a Christ that had not gone through death. pero ahora ellos están en el Cristo resucitado. Now they experience the resurrected Christ. Y nosotros también estamos en el Cristo And resucitado. so have we experienced the resurrected Y Christ. hablábamos de que eso cambia todo. And what we spoke about this Sunday is that this all changes all of it. Cambia nuestra perspectiva de la vida It changes our perspective of life y aún la perspectiva de la muerte. and the perspective of death. Y el tema de que hoy yo quiero desarrollar And the topic that I would like to develop today es bajo el tema la resurrección de los muertos. is the topic resurrecting the dead. The resurrection of the dead. Y vamos a leer 1 de Corintios And capítulo 15, versículos 22 y 24. We're going to read 1 Corinthians chapter 15 verses 22 through 24. Yo quiero que puedas abrir tu Biblia So please go to your Bibles. porque hoy vamos a estudiar algo muy We are importante going to study something very y vamos a important today. profundizarnos en el tema de la We are resurrección. going to we're going to go deep into the topic of resurrection. ¿Por qué me tomo otro día para hablar de resurrección? Pastor Peter, why are we going to talk about resurrection again? Porque a veces solo nos hablan de resurrección el día de Well, resurrección. because they only speak to us about resurrection on Resurrection Sunday. Pero después de ahí no hay nada más. But what happens after this? Y el apóstol Pablo escribe todo un capítulo acerca de la resurrección, que es 1 de Corintios 15. I want to tell you, Apostle Paul wrote a whole chapter in 1 Corinthians chapter 15 about resurrection. Y entonces vamos a leer el versículo 22 al 24. So I'm going to read the verses 22 through Y 24. dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. So 1 Corinthians chapter 15 verses 22 through 24 says, For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order. Christ the firstfruits, then at his coming those who belong to Christ. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. Hay una verdad que hay un programa de resurrección que comenzó en el día que Jesús resucitó. There is a program of resurrection that began the day that Jesus Christ resurrected. Y es que tú y yo tenemos la esperanza And it is that you and I have the hope de que cuando morimos that when we die, tendremos vida eterna we will have eternal life porque Cristo resucitó. because Christ
Christ resurrected. Esa esperanza entonces del futuro de una vida eterna So this hope of eternal life está fundada en la resurrección de is Cristo. founded, it is based on the resurrection of Christ. Pero miramos que cuando Cristo resucita, But when we see that when Christ is resurrected, las cosas no se detienen ahí, things don't stop there. sino que las cosas comienzan ahí mismo. Instead, things begin there. Y entonces nosotros sabemos que estando en el Cristo resucitado, tenemos la promesa que un día también experimentaremos lo que Cristo experimentó. And so for us, there is a hope that as we live in this Christian life, we hope that when we pass, when we die, we will resurrect as the resurrected Christ. Y entonces, en el versículo 22 nos habla de que todos en el primer Adán, todos moríamos, pero que ahora en el segundo Adán, que es Cristo, todos vamos a ser resucitados. And so verse 22 speaks that in the first Adam, we all died. But in Christ, we will all be made alive. Pero en el versículo 23 nos habla de algo muy interesante y nos dice que van a haber más resurrecciones. But then in verse 23, it speaks to us something that is very interesting, and it says that later on we will see more Y resurrections. van a haber grupos And there de will be resurrecciones groups of resurrection en diferentes tiempos. in different times. Y entonces nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, el versículo 22 nos hace saber que hay un orden de resurrección. And so when we study the Word of God, we see that there is an order of resurrection. Y podemos en todo el Nuevo Testamento ver esos grupos que van a resucitar. And so throughout the New Testament, we see that there are groups that are going to have a resurrection En un lapso de tiempo que va a ser menos de 1000 años. and in a lapse of time that is going to be less than 1,000 years. Entonces nosotros miramos que el primer grupo que resucita o la primera persona que resucita es Cristo. And so we see that the first person that is resurrected is Christ Jesus. En el versículo 23 de Corintios leíamos que Cristo es las primicias. And so we read in verse 23 that Christ is the first fruit. En otras palabras, cuando Cristo resucitó, Él se volvió el primero de muchos. And so, in other words, when Christ resurrected, he was the first of many. El término de primicias es un término de campo, es un término de agricultura. So the term first fruits is a agricultural term. En Levítico 23 Leviticus chapter 23. sabemos que los israelitas traían los primeros frutos y se los consagraban a Dios. We know that ¿quiénes? The Israelites would come and bring the first fruits to God. Y entonces, así como esos frutos representaban lo primero de la cosecha que venía, And just as these fruits represented the first fruits of the harvest, Cristo es el primero que ahora el primero que resucita de todos los demás grupos que van a resucitar. Christ is the first one who will resurrect from the rest of those who will resurrect. La palabra primogénito que Colosenses capítulo 1 versículo 18 usa para referirse a Jesús como el primogénito de entre los muertos. So the word firstborn, which Colossians 1 chapter 1 verse 18 refers to, Es la palabra prototokos en griego. is the word prototokos in Greek, Y es el primero en tiempo y el primero en eminencia. which specifically refers to or means the first in time or the preeminent. Y cuando se refiere a Cristo,
entonces nos está hablando de aquel que tuvo la primera experiencia de ser glorificado. And so when it refers to Jesus, it especially it means the first to experience glorification En la resurrección. and in resurrection. Entonces miramos que la primera persona en resucitar de los 7 grupos que le seguirán es Cristo. And so the first person to resurrect from the 7 groups is Christ. Que el segundo grupo The second group de resucitados of those who will be resurrected, lo encontramos en Mateo capítulo 27 versículo 52. we find it in Matthew chapter 27 verses 52. Y entonces en Mateo 27 versículo 52 dice lo siguiente. Solo para hablarles un poco del contexto, Jesús había muerto y entonces dice que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Okay, so Matthew 27 verse 52 says, the tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Y entonces aquí miramos que cuando Cristo resucita, que es el primero, And so here we see that when Christ resurrects, which is the first one, el segundo grupo the second group que viene como primicias that will come along as a first fruit es los santos del Antiguo Testamento. are the saints of the Old Testament. Sí, no hay mención mucho de este versículo en la Biblia, There is not a lot of mention of this verse in the Bible, pero nos hace saber que cuando Cristo resucita, but it lets us know that when Christ hay un resurrects, grupo de santos there is a group of saints que estaban muertos, that were dead, pero que resucitan. but that are going to be that have been resurrected. Y aún nos dice que estos santos entraron a Jerusalén, entraron a las ciudades y se presentaron delante de las personas. And so it says that these saints came into Jerusalem and came in and were presented to people. Y eso usted lo puede leer en el versículo 53 And you can go ahead and read it in the verse, the de next Mateo verse, 27. Matthew 27:53. Y entonces aquí miramos el segundo grupo entonces que resucitó So we ya, see the second group that resurrected. que fue un grupo de santos. It was a group of holies. El tercer grupo que resucita The third group that o que resurrects, resucitará or that is going to lo resurrect, encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. So we're going to go to 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, which says, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. It says, 1 Thessalonians 4:16 says, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Entonces hay algo bien interesante. So there is something very Hay interesting here. 7 grupos There are 7 groups que van a resucitar. that are going to resurrect. 2 de esos grupos ya han resucitado. 2 of these groups have already resurrected. Pero en estos 7 grupos But in these 7 groups, se dividen en 2 categorías. they are divided in 2 categories. Los grupos del 1 al 6 The groups 1 through 6 van a ser los que primero van a resucitar are the first ones that are going to be raised from the dead. y van a resucitar para vida.
and they will be raised for life. Pero el último grupo But the last group va a resucitar, is going to be raised, pero va a resucitar para condenación. but they will be raised for condemnation. Entonces, cuando hablamos de 1 de Tesalonicenses And 4:16, so when we speak about 1 Thessalonians chapter 4:16, el tercer grupo que va a resucitar The- va a ser la the iglesia. third group that is going to be raised is the church. Y entonces en esto entramos usted y yo. So this is where you and I come E in. interesantemente, en este tercer grupo Very interesting, in this third group, hay una característica especial. there is a very special characteristic. En el tercer grupo llamado la iglesia, In the third group called the church, unos morirán físicamente, some will die physically, pero otros no van a morir, but others will not die. sino que simplemente van a ser arrebatados. Instead, they will be simply taken up. Pero lo que sí vamos a compartir, sea que usted muera o usted esté vivo y seamos resucitados en Cristo, But one thing that we will share, either if we pass away, if we die, or if we're still here in earth and we're taken, es que todos seremos transformados. is that we will all be transformed. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versículo 52. And this we find it in 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Y esto de ser transformados es de tener cuerpos And glorificados. so when I say transformed, I am talking about having bodies that are being glorified. Ok, entonces el cuarto grupo All right, so the fourth group que va a ser resucitado, is going to resurrect en el orden que lo llevamos, in the order primero fue Cristo, that we are talking about. First, it was Christ. segundo fueron los santos que resucitaron cuando Cristo resucitó, Then we saw the second group, which was the saints of the Old Testament. y el tercer grupo será la iglesia. The third group is the church. Ahora, el cuarto grupo Now the fourth group, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. we are going to find it in Revelation chapter 11, verse 11. Y dice lo siguiente: And it says the pero following. después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. It says, verse 11 says, but after the 3.5 days of breath of life from God entered them, and they stood up on their feet, and great fear fell on those who saw them. Aquí encontramos en el capítulo 11 de que Dios había mandado a 2 testigos sobre la tierra para profetizar y hacer todo lo que ellos quieran sobre la tierra. And so here we find in Revelation chapter 11 that God sent 2 witnesses to testify over the earth, Pero ellos fueron matados. but they were killed. Pero después Dios mismo los resucita. But then God resurrects them. Entonces, después de la resurrección de la iglesia, viene la resurrección de los 2 testigos. So after the resurrection of the church comes the resurrection of the 2 El witnesses. quinto grupo Now the fifth group que va a that resucitar is going to resurrect, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. we find it in Revelations chapter 20, verse 4. Y dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Revelations chapter 20 verse 4 says, then I saw thrones, and seated on them were those whom the authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Entonces aquí miramos que hay un quinto grupo que son los mártires que sufrieron
y que no doblaron sus rodillas ante la bestia, ante el anticristo, pero fueron decapitados. And so in this fifth group, we see the martyrs of the tribulation, those who did not surrender to the beast and who were beheaded Y for entonces the testimony of Jesus. la característica de este quinto grupo The characteristic of this fifth group es que es el grupo de aquellos creyentes que están en la tribulación, pero que fueron decapitados. This is the group of the believers who are in the tribulation, but that were beheaded. Entonces, interesantemente, Dios los pone en el quinto orden para ser resucitados. So very interestingly, God puts them in the fifth order, in the fifth group, to be resurrected. Ahora, el sexto grupo Now the sixth group, lo encontramos en el versículo de Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. so the fifth group we find, the sixth group, we find it right there in Revelations chapter 20, verse 5. Y dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. So then it says, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Ahora, acá hay dos cosas importantes. Now here there are two very interesting things. Que primero dice los demás muertos. First it says the rest of the dead. ¿Quiénes son los demás muertos? Who are the rest of the dead? Son aquellos redimidos faltantes que no han resucitado y que están reservados para ser resucitados cuando se cumplan los 1000 años. So these are the ones, the rest of the redeemers that did not resurrect until the 1,000 years were completed. Y entonces lo otro que es importante ver en este versículo 5 es que dice, esta es la primera resurrección. Another thing that is important to see in this verse is that it says this is the first resurrection. Entonces aquí termina la resurrección de el grupo que son 6, pero el primer grupo al cual la palabra le llama la primera resurrección. And so here there's a group, there's 6 of 6, and this is where the word of God speaks of the first resurrection. Y entonces estos 6 grupos que están en la categoría de la primera resurrección And so this group that is in the category of first resurrection termina finishes. la última resurrección que se producirá en el final de los tiempos, antes de la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. This is the last resurrection that will lead to the last times before the creation of the new heavens and the new earth. Esto es a lo que Pablo llama los que son de Cristo. This is what Paul calls those who are in Christ. Ahora, falta un grupo. So now we're missing one group. Y este grupo es otra categoría de los que van a resucitar. And this group is another category of those who are going to resurrect. Acuérdese, hay dos categorías. Remember, there's two categories. A los que se le llama la primera resurrección One that is called the first resurrection, y a los que podemos llamar la segunda resurrección. and the second one, which is the second resurrection. Los de la categoría de la primera resurrección The category of the first son resurrection todos los creyentes are all the believers que van a ser resucitados para vida. that have been resurrected for life. Pero la segunda resurrección But the second resurrection son de los no salvos. are of it will be of the unsaved. Y entonces en Apocalipsis 20:15 And so in Revelations chapter 20 verse 15, leemos que dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ahora, tal vez esta es la primera vez que estás escuchando todos estos grupos que van a resucitar.
Maybe this is the first time that you've heard about all these groups that are going to be resurrected. Pero esto es importante. But this is important. ¿Por qué? Why? Porque está escrito en la palabra. Because it is written in the Word of God. Y es importante que nosotros entendamos It is important for us to understand que la that resurrección resurrection va más allá goes beyond de solo el momento en que Cristo resucitó, than the moment that Christ resurrected. sino que cuando Cristo resucitó, But that when Christ resurrected, Él comenzó todo un programa He de began resurrección. a whole program of resurrection. Y hay un orden para esto. There is an order for this. Ahora, la resurrección, ¿qué Resurrection. significa? What does this mean? La resurrección significa tener la vida del Hijo en nosotros. To have the life of the Son in us. Y este séptimo grupo llamado los no salvos The seventh group called the non-saved, the Ah. unsaved. van a resucitar, pero para condenación. They will resurrect, but for condemnation. La muerte espiritual ha sido resuelta para los creyentes en la muerte sustitutoria del Salvador. Spiritual death has been resolved to the believers by the substitutional death of the Savior. Y cuando Cristo resucitó, les dio vida a los When creyentes. Christ resurrected, He gave life to the believers. Ahora la muerte no puede reclamarlos porque han pasado de la muerte a la vida. Now death cannot claim them as His because they have passed from death to life. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 5 versículo 24. This is what John chapter 5 verse 24 says. La resurrección entonces nos está dando un mensaje. So resurrection is giving us a message. Que la salvación solo se encuentra en Cristo. Salvation is found only in Christ. Que nadie será salvo por obras. No one will be saved by works. Solo en Cristo. We will be only in Christ. Que quita el pecado del mundo. That takes away the sin of this world. Y que la justificación no es posible en ningún caso por obras de And justicia, that justification is not possible just by works of justice, sino solamente por la fe en Jesucristo. but by faith in Jesus Christ. En Apocalipsis 20:15, cuando leímos de que había un grupo de personas que no estaban inscritos en el libro de la vida, When we read in Revelations that there is a group of people that their names were not written in the book of life, fue porque ellos no recibieron la vida que había en Cristo. this is because they have not received the life that was in Christ Y Jesus. entonces eso los hace ausentes de estar en el libro de la vida. And so this makes them absent to be in the book of life. No creyeron en Jesús, They did not believe in Jesus. no obedecieron a They Jesús, did not obey Jesus. y entonces no estuvieron inscritos en el libro de la vida. And so they were not written in the book of life. Y entonces esto termina el orden de las resurrecciones And que nos hablaba Pablo en Primera de Corintios. And so this ends the order of resurrection that Paul speaks to us about in 1 Corinthians. Y al saber todo esto, And when we know all of ¿qué es this, importante para ti y revelante para ti saber? what is more relevant for you to know? Que ahora que tú estás en el Cristo resucitado, That now that you are in the resurrected Christ, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. your name is written in the book of Y life, no se puede borrar. and it cannot be Y erased. entonces ahora Now, solo estamos esperando we are just waiting. nuestro turno de ser resucitados, Our turn to be de resurrected, experimentar ahora to have the experience lo que Cristo experimentó al what- tercer of día. what Jesus experienced in the third day. El recibir cuerpos glorificados. To receive glorified bodies. Y esta es una esperanza viva que tenemos que tener en nuestros corazones. And this is a living hope that we should have in our La hearts. resurrección hace que
todo valga la pena. Resurrection makes it all worth Que, for. que el vivir en santidad valga la pena. That living in holiness is worth Que haber for aceptado a living. Cristo valga la pena. Accepting Christ is worth for living. Porque entonces el que está en el Cristo resucitado Because those who are in the resurrected Christ también derrotará en el último día a la muerte. will also defeat death. La muerte In the last day. ya no podrá reclamar tu cuerpo, Death will not claim your body. porque ahora tú le perteneces al Cristo resucitado. Because now you belong to the resurrected Y tu Christ. nombre está inscrito en el libro de la Your vida. name is written in the book of life. Qué bello es saber How beautiful it is to know que ahora estamos en aquel tercer grupo that now we are in that third group que será resucitado. that will be raised. Imagínate, Cristo ya resucitó. Imagine Christ already resurrected. Los santos del Antiguo Testamento ya The resucitaron. saints of the Old Testament have been resurrected. Ahora la iglesia The church está en la espera is now waiting de esa venida del of Señor. that coming of the Lord Jesus. Y esto sucedió And this en happened el hecho de que Cristo resucitó al tercer día. because of the fact that Christ Jesus resurrected on the Y third así day. como Cristo resucitó, como estaba escrito en la palabra, And just as Jesus resurrected and how it is written in the Word of God, así nosotros también resucitaremos, we will also resurrect como one está day, escrito en la palabra. as it is written in the Word. Somos el tercer grupo We're in the third que group resucitaremos. that will be raised. Y después de nosotros And after us estarán los demás will grupos. be the rest of the Pero groups. asegurémonos But let's make sure que estemos en el grupo de los que resucitan primero. Let's make sure that we are in this group that will be resurrected first. Y esto te debe de animar a llevar, a compartir el evangelio con aquellos que todavía no han abrazado la persona de Cristo. This should lead you to talk to other people about Jesus Christ, the gospel, to believe in Jesus. Porque si ellos no aceptan al Señor Because Jesucristo, if they don't receive Jesus and accept Christ in their hearts, cuando ellos resuciten, when they resurrect, serán resucitados a they condenación. will resurrect for No condemnation. encontrarán su nombre escrito en el libro de la vida. They will not find their names in the book of life. Y este es el momento This is the moment cuando nosotros debemos de compartir a where we Cristo. need to share Jesus Christ. No te quedes en la casa haciendo nada. Don't just stay in your house doing nothing. Usa las redes Use sociales. social media. Ayuda a los Help necesitados. those who need. Pero más que But eso, more than this, usa esto como un recurso use this as a resource para predicar a to Cristo. preach the gospel Ah, of Jesus Christ. A predicar que Cristo murió y That resucitó. Christ came and died and Y resurrected. todo aquel que recibe a Cristo And all of those who receive Christ, resucitarán they will also be raised en, from the dead. en aquel día In that glorious cuando day, Cristo arrebate a su iglesia. when Jesus Christ comes for his church. Cristo viene Christ is y coming. viene por aquellos que se llaman la iglesia And he is coming for those called the church. y viene para He is resucitarnos. coming to resurrect us. Mantén tu fe, Continue to be Man- strong in your faith. mantén tu esperanza, Continue to have hope. mantén tu confianza en Continue Dios, to have trust in porque un God. día resucitaremos. One day, you and I, we will resurrect Pero also. no te olvides But please don't que forget predicar el to evangelio preach the a gospel. tu familia, Preach the gospel to your family. a tus Preach vecinos, the gospel to your al neighbors. Preach the desconocido. gospel to the unknown. Usa cualquier recurso, Use any resource. tecnología, Technology. la ayuda social. Social help, helping others, giving food, whatever it has to do, whatever you have to Hazlo do it para que ellos también so that they can also participen de este tercer grupo participate of this third group, que that resucitarán. one day they will be resurrected. Oremos. Let's pray. Padre, yo oro
para que todos aquellos creyentes que hoy están en sus casas Father, I pray so that every believer that is in their homes right now, puedan tener un tiempo de avivamiento. may they have a time of revival. Que el avivamiento en ellos May the revival in them permita que la fe y la esperanza y la confianza allow faith, trust, and confidence sean fortalecidos. may be strengthened. Dios permite que la iglesia de hoy, Father, allow the church of today, de una vez y para siempre, once and for all, sea movida, may they be moved. sea sacudida May they be stirred up, shaken up para predicar el evangelio. to preach the gospel. Que si estamos entendiendo que estamos en la última hora, That if this is the last hour, que eso nos mueva a predicar el evangelio. let this move us to preach the gospel, Para que también otros sean partícipes de la resurrección so that others can be participant of resurrection. y no resuciten para condenación. And may they not be resurrected for condemnation. Padre, gracias Father, thank you. porque hoy nosotros, tu iglesia, Because today we, your church, tenemos la plena seguridad we have the certainty. que nuestro nombre está inscrito en el libro de la Our vida names are written in the book of life. y que cuando resucitemos, And that when we resurrect, resucitaremos a vida. we will resurrect for life. Gracias, Dios, Thank you, por Lord, este regalo for this gift que Cristo Jesús nos that dio. Christ Jesus gave us. Gracias porque este ha sido tu plan. Thank you because this has been your plan Traer un orden to bring an order a nuestras vidas to our life, para reinar juntamente contigo. to reign with you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y Amen amén. and amen. Qué glorioso es saber How glorious it is to know que la resurrección de Cristo that resurrection in Christ no fue el final, was not the end, sino fue el comienzo but the beginning de muchos que resucitarán. of many who have resurrected. Amén. Y si hay alguno en este momento If there is anyone in this moment que escuchó este mensaje that heard this message y no ha recibido al Señor Jesucristo, and you have not received the Lord Jesus in your heart, nunca has confesado con tu boca tus maybe pecados you haven't confessed with your mouth your y sins, con tu corazón que Jesús es el Señor, and you haven't confessed that Jesus Christ is your Savior, yo te voy a invitar a dar el primer paso. I am going to invite you to take this first step. Esto se recibe por fe. This is something that you will receive by faith. Puedes orar conmigo You can pray with me y right puedes now. decir, Señor You Jesús, can say right now, you can pray and say, Lord Jesus, ahora yo entiendo I y understand, creo I que believe tú moriste that you de died acuerdo a las Escrituras according to y Scripture, resucitaste and that you de resurrected acuerdo a las according Escrituras to Scripture, y que ahora todo aquel and that today all of those que te recibe a ti who receive you, recibe y pasa de muerte a vida. they have now passed from dead to life. Y hoy yo quiero confesar mis pecados. Today I want to confess my sins Confieso before que you. soy un pecador I confess that I am a y sinner, que ninguna buena obra que yo that tenga there is no good work in me, puedes darme salvación and no good work can give me o salvation darme seguridad. or give me assurance. Hoy yo te recibo Today I como receive you mi Señor y as Salvador my Lord and my Savior, y recibo la vida and I receive life, que me resucitará the life that will one day resurrect me después de muertos. after I pass away. Gracias, Dios, Thank you, Jesus, por hacer esto por mí. for dying for me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen.